Pensemos un poquito dónde hemos escuchado fosfolípidos, sí está relacionado con las grasas, porque en general, todos los lípidos son grasas, ¿cierto? Pero ¿dónde habremos escuchado específicamente el término fosfolípidos? Ahora cada uno el tinto en su casa. A las dos, ¿no hemos escuchado en ninguna parte los fosfolípidos? Yo sé que sí. ¿Cómo que no? Este año nomás, este año, inicios de año, en microbiología hablamos de los fosfolípidos. Alguien mencionó los fosfolípidos. ¿Quién habló? ¿Quién habló que no De escuché? las membranas. Sí, pero lo de la membrana celular. Ay, no, le Ok, gané, la Nicolás. mem- El ¡Gané! que primero encontró la información en Google. No, ja, profe, Eh, información en mi cerebelo, profe. Ja. bueno, Yo se demoró un Google y poquito que nada, buscándola, profe. No, sí. no. Yo le gano a Google, profe. En la membrana celular, sí, señores, los fosfolípidos son constituyentes de todas las células. Absolutamente todas las células tienen fosfolípidos. Por ende, en nuestra estructura tenemos una gran cantidad de fosfolípidos. Cada célula que tenemos tiene fosfolípidos. Por eso los fosfolípidos son compuestos tan importantes. Son grasas, sí, pero estas grasas son fundamentales para el funcionamiento de todas las células. Empecemos entonces por definir los fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos, ya sabemos que son lípidos, son grasas, son anfipáticos. ¿Qué quiere decir eso de anfipático? Resulta que ellos tienen la posibilidad de ser solubles y no solubles en agua. Tienen una parte soluble y una parte insoluble. No quiere decir que unos fosfolípidos sí sean solubles y otros no. No, todos tienen esa doble posibilidad. Es decir, tienen una parte de su estructura es soluble y otra parte de la estructura es insoluble, en agua específicamente. Entonces hablamos de que tienen una parte hidrofílica afín con el agua y otra parte hidrofóbica, ¿sí? Que no es afín con el agua. Como ya lo habíamos mencionado, son los principales componentes de la membrana celular y también de la estructura, son la estructura del liposoma. El liposoma dentro de la célula es precisamente como el almacén de la grasa celular. Entonces ellos son los que tienen o hacen parte de esa estructura. Entonces fijémonos que sí, son compuestos supremamente importantes porque tienen que ver justamente con el funcionamiento de nosotros como seres humanos y en general de todos los seres vivos. No hay una sola célula que no tenga fosfolípidos. ¿Ok? Entonces tomamos este apunte y ya vamos a ver la estructura principal de los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una estructura base que se llama ácido fosfatídico. Ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico, fíjense ustedes cómo está conformado. Aquí tenemos la estructura base del glicerol, que la vimos en los triglicéridos, que eran tres átomos de carbono, ¿cierto? Que estaban unidas en ese momento a grupos hidroxilo. Pero aquí el carbono 1 y el carbono 2 tienen un enlace éster con ácidos grasos, como lo vimos en los triglicéridos. La diferencia con el triglicérido y el fosfolípido es que en el carbono 3 no tiene un ácido graso, sino tiene un grupo fosfato. ¿Sí? En el carbono 1 tiene un ácido graso, en el carbono 2 un ácido graso y en el carbono 3 un grupo fosfato. Ese es el ácido fosfatídico, que es la base de todos los fosfolípidos. Este es el más sencillo de todos y los demás fosfolípidos surgen de un enlace éster de sustancias tipo amina con este oxígeno con un oxígeno del fosfato. ¿Sí? Con un oxígeno del fosfato nos van a formar enlaces éster. Y allí entonces es donde tenemos la variedad de fosfolípidos. Entonces, este es nuestro fosfolípido más sencillo, el fosfolípido principal, y de este se derivan todos los demás fosfolípidos. Entonces, aquí les voy a colocar que estas R corresponden a ácidos grasos.
Estas R que están aquí, o estos compuestos que aparecen aquí, son ácidos grasos. Este es un ácido graso. Aquí también. Es un ácido graso. Y este que tenemos aquí es un grupo fosfato. Un grupo fosfato. Entonces, esos son los que componen nuestro ácido fosfatídico y pues aquí tenemos la estructura principal que era la del glicerol. Entonces, tomamos el apunte por favor de la estructura de los fosfolípidos. Fíjense que cada uno de los lípidos se diferencia bastante en su estructura, ¿cierto? Los triglicéridos es similar a esta, pero son 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos pues son cadenas lineales, son ácidos carboxílicos grandes, no es más. Y en los fosfolípidos entonces tenemos un grupo fosfato. Cada grupo de lípidos tiene una característica que lo diferencia de otros líquidos. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Hay 2 fosfolípidos particularmente que son muy importantes. Obviamente no son los únicos, pero solamente nos vamos a referir a esos 2. Vamos a mirar sus estructuras y pues en las estructuras no coloqué ninguna característica, pero yo se las voy a ir diciendo y ustedes toman la que quieran. Lo que sí vamos a tener en nuestros apuntes son las estructuras. Y ustedes deciden, pues, de las características o de las funciones de esos fosfolípidos, cuáles tienen en cuenta y las escriben allí en su cuadro. Entonces, en primer lugar, tenemos la lecitina, perdón. La lecitina, que se llama fosfatidilcolina. Esta lecitina es uno de los fosfolípidos más importantes porque se encuentra en la yema de huevo, en el tejido nervioso, también la podemos encontrar en el cerebro. Nuestro cerebro tiene esta lecitina. ¿Y qué función tiene la lecitina en el organismo? Ella lo que hace es trasladar moléculas de grasa entre un tejido y otro, ¿sí? Traslada moléculas de grasa de un tejido a otro. Nosotros sabemos que tenemos tejidos adiposos que son de grasa, pero resulta que hay ciertas grasas que se necesitan en otros tejidos que no tienen almacenamiento de grasa, no tienen esas características. Entonces, la lecitina se encarga de eso. También es parte fundamental del protoplasma y de o sea, la envoltura de todas las células. Él está ahí. ¿Dónde se consigue industrialmente esa lecitina? En la soya. Si usted en su casa tiene alimentos con base en soya, o inclusive algunos alimentos que son derivados de harina, donde utilizan harina de soya, usted va a encontrar en, en, en los compuestos o en los componentes de ese alimento, dice lecitina, ¿sí? Lecitina. Esta es una de esas lecitinas. Hay varias. Fíjense entonces lo que les mencionaba hace un rato de la estructura de los fosfolípidos. Aquí tenemos nuestros 3 carbonos del glicerol. Ácido graso 1, ácido graso 2. Aquí está nuestro grupo fosfato y a él es que se une la estructura esta de la colina. Esto se llama colina, este compuesto. El nombre común es colina. Y es una amina, fíjense que es una amina terciaria. De hecho, inclusive tiene un enlace más, por eso tiene una carga positiva, porque tiene un enlace de más. El nitrógeno generalmente tiene para compartir 3 electrones. Entonces aquí está formando 4 enlaces, es un ion positivo y este se llama colina. Entonces la colina se une en un enlace tipo éster con el ácido fosfatídico y nos da lugar a la fosfatidilcolina, que es la lecitina. Esta es la estructura de la lecitina, uno de los fosfolípidos más importantes, por lo que les acabo de mencionar, componente de la membrana celular y se presenta particularmente en nuestro cerebro y sistema nervioso central.
Entonces tomamos el apunte de la estructura y ustedes escriben cualquier característica o la que más les haya llamado la atención de lo que les mencioné con respecto a este compuesto. No lo vamos a nombrar en nomenclatura IUPAC porque este se maneja con nomenclatura común. Por eso estos compuestos que son así tan complejos tienen nombres más comunes. En este caso, lecitina. Si es el nombre IUPAC, es este, fosfatidilcolina, porque es un éster del ácido fosfatídico. El otro fosfolípido de gran importancia para los seres humanos, en general para los seres vivos, es la cefalina. La cefalina, su nombre común es este, su nombre IUPAC es fosfatidil-etanolamina, ¿sí? Fosfatidil-etanolamina. Entonces tenemos la misma estructura, fíjense, nuestra estructura del ácido fosfatídico que va hasta aquí, y en este caso la acompaña justamente la etanolamina, ¿cierto? Tenemos dos carbonos y el grupo amino, o sea, es una amina primaria, ¿no? En el caso de la cefalina, está asociada por su nombre común, cefa, ese cefal tiene que ver con el cerebro, ¿cierto? La cefalina es un fosfolípido que se encuentra en el cerebro y está involucrada con procesos de coagulación de la sangre, ¿sí? Recordemos que cuando una persona se lesiona o tiene una herida, eh, puede ser medianamente profunda, la sangre inmediatamente pues se coagulan generándonos una crosta, ¿cierto? En ese proceso está la cefalina. Ella ayuda para que se sinteticen las sustancias que se encargan de hacer ese proceso de coagulación, ¿sí? Entonces, su deficiencia pues obviamente va a repercutir en este proceso. Entonces, las cefalinas son esenciales para el organismo en esa medida. Y tenemos entonces el segundo de los fosfolípidos más importantes. Hay otros fosfolípidos que son derivados del ácido fosfatídico cuando reacciona con la serina o con el inositol, que también son otros compuestos importantes. Pero nos vamos a enfocar en estas dos, ¿sí? La que vimos anteriormente, que eran las lecitinas, y esta que es la cefalina. Ok, tomamos el apunte y ya hablamos de las funciones generales de los fosfolípidos. De la próxima diapositiva que habla de las funciones de los fosfolípidos, por favor tomemos solamente lo que está en negrilla, o sea, no escribamos todo porque pues no tiene sentido. Solamente tomamos el apunte de las funciones, ¿sí? Solamente de las funciones. Entonces, dentro de las funciones de los fosfolípidos encontramos 5. La primera, le dan estructura a la membrana celular. De esto ya hemos hablado varias veces. Ya hemos mencionado pues cuál es la situación con respecto a esto. Entonces, ellas son las que conforman la membrana y permiten el paso de sustancias. Por otro lado, como tenemos fosfolípidos al interior de la célula, ellas activan las enzimas, ellos activan las enzimas. Recordemos que las enzimas son los catalizadores biológicos. Entonces, ellos son los que nos van a ayudar a activar todos los procesos que tienen que ver con el metabolismo. Entonces, hagan de cuenta que ellos son como los mensajeros, los que van y despiertan a las enzimas y les dicen, bueno, ¿qué hubo? Ya es hora de participar en esta reacción y las ponen alerta. Obviamente todo esto es a través de reacciones químicas para que las enzimas entonces cumplan su función metabólica. En tercer lugar, actúan como surfactantes pulmonares. ¿Qué es eso de surfactante? Resulta que hay una tensión a nivel superficial en los pulmones, en los alvéolos pulmonares. Esa tensión va a variar dependiendo del proceso de la respiración, si está en inhalación o si está en expiración. Cuando se está en inhalación, obviamente se genera una tensión porque entra todo el oxígeno a los pulmones. Entonces ahí hay una tensión pulmonar. Cuando se hace el proceso de exhalación, ese proceso de exhalación puede ser brusco para el pulmón.
Entonces lo que hace el surfactante es, digamos, mantener cierta tensión en el pulmón para que éste funcione adecuadamente y no vayan a colapsar los alvéolos pulmonares en el momento de la expiración. O sea, no es que ¡pum! Sale todo el dióxido de carbono y entonces inmediatamente esa tensión se vuelve nula. No, porque eso dañaría los pulmones. Tiene que ser, digamos, progresiva. Entonces, para eso también están los fosfolípidos, para mantener ese cierto nivel de tensión pulmonar, cosa tal de que no se afecte y no se dañe el pulmón. Regulan el colesterol, ¿cierto? Los fosfolípidos están en cierta composición en los ácidos biliares y eso nos ayuda a solubilizar el colesterol para que no se acumule y no nos genere daños en el organismo. Y por último, actúan como precursores, o es decir, ayudan en la síntesis de las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. ¿Y ellos quiénes son? Son las sustancias que ayudan en el proceso de coagulación de la sangre. ¿Sí? Son las sustancias que ayudan en el proceso de coagulación de la sangre. Entonces ya lo habíamos visto con las cefalinas, que ellas tienen esa tarea y entonces ayudan a que se sinteticen esas sustancias para generar la coagulación. Entonces simplemente tomamos lo que está en negrilla de esos cinco, ¿cierto? Y no todo lo demás, para tener las funciones de los fosfolípidos. Con esta parte, entonces, damos por finalizado lo concerniente a los fosfolípidos. Fíjense que les dije que era un grupo pequeño, que es un grupo de sustancias, pues que si bien obviamente tienen mucha importancia a nivel fisiológico, eh, son un grupo pequeño de sustancias, son un grupo muy limitado, digámoslo así, de compuestos, pero también con unas funciones muy importantes y muy específicas. El siguiente grupo de lípidos, yo sé que ustedes lo han escuchado, no sé qué tanto sepan de ellos, ¿cierto? Pero por lo menos algo mínimo tenemos que haber escuchado de este grupo. Entonces, alguien que me cuente que ha oído hablar de este grupo de sustancias. Para los músculos, profe. Para los músculos, vea, ese Guacané me la tiene clara. Yo creo que él se la pasa en esas, sacando músculo con esteroides. Ah, ok, No, sí, profe. general. No, para nada. Ok, pero estás muy enterado, eso está muy bien. Lo mismo el señor Nieto. Están muy enterados de que es para los Cultura músculos. colectiva, profe. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues les quiero contar que no solamente sirven para eso, y que tal vez esas de las funciones menos importantes que tengan los esteroides. Es más, es, digamos, una función que ha sido más bien manipulada por el ser humano, digámoslo así, como para un tema de vanidad, podríamos decir, ¿no? Y pues en algunos deportes porque se requiere, pero realmente en esos procesos deberían ser un poco más naturales, porque estas sustancias utilizadas de esa manera traen efectos negativos para el organismo. Pero bueno, yo quiero que hablemos de otras sustancias que también ustedes han escuchado hablar de ellas. ¿Quién ha escuchado nombrar el colesterol? Todos. En los viejitos, profe, que tiene colesterol alto. Ningunos viejitos, Sí, profe. no solo los viejitos. El colesterol alto tiene que ver no solamente con la edad, el colesterol alto puede darse cuando usted tiene una mala alimentación, un exceso de alimentación en grasas saturadas y eso le sube el colesterol, pero no solamente el colesterol alto lo tienen los viejitos, ¿cierto? Obviamente con el tiempo hay muchas cosas que, digamos, muchos procesos que se hacen lentos y se acumulan ciertas sustancias, pero en ningún momento podemos decir que el colesterol alto es un efecto solamente para los viejitos. Ahora, es que no hay un solo tipo de colesterol.
Hay colesterol que llaman bueno y un colesterol que se llama malo, que tiene que ver con la densidad del colesterol. Y de eso pues también vamos a hablar más adelante, pero resulta que el colesterol es un esteroide, ¿cierto? Y usted no usa el colesterol para sacar músculo, ¿cierto? Entonces fíjense que no es la única ni la función más importante de estas sustancias. También yo me imagino que hemos escuchado hablar de la testosterona, de la androsterona, de la progesterona, bueno, todas, ¿qué son esas sustancias? Hormonas del ser humano. No sé, Guacané me está pero volando. Ya desayuno mientras yo les estaba explicando los Ah, fosfolípidos. sí ve, yo le dije que yo era la Wikipedia. Ok. Entonces resulta que estas sustancias son hormonas esteroides, ¿sí? Ellos también son esteroides, son sustancias, los estrógenos, todas las hormonas sexuales son hormonas esteroides. De hecho, parte de ellas tienen que ver un poco con este tema del manejo que se hace para la parte muscular, pero ellas son naturales, son compuestos naturales, hacen parte de nuestro organismo, también son esteroides, hacen parte de este grupo. Allí también encontramos la bilis, ¿cierto? Los ácidos biliares que sirven para hidrolizar las grasas y los jabones. Los jabones también son esteroides, ¿cierto? Y usted por más que se bañe, no va a sacar de ninguna parte músculo a punta de jabón. Entonces, fíjense que no es solamente esa función, para que aprendamos que no solo esos son los esteroides. Los esteroides son unos compuestos de gran importancia biológica, ¿cierto? Son importantes para el proceso de la vida, están en absolutamente todas las células. Todas las células tienen esteroides. Y no solamente a nivel animal, sino también a nivel vegetal. Cumplen muchísimas funciones en el organismo, es un grupo muy extenso de compuestos, porque cada una de ellas cumple una función muy, muy, muy diferente. Y básicamente son provenientes de los alcoholes, son alcoholes cíclicos de peso molecular alto y se fusionan. Son cuatro anillos que se fusionan para tener la estructura básica del esteroide. ¿Sí? La estructura básica de los esteroides está formada por cuatro anillos, tres que son hexágonos y un pentágono, son cuatro anillos que se fusionan para formar este esqueleto común a todos los grupos o a todos los compuestos que llamamos esteroides. Esta, esta fusión de anillos recibe un nombre, o ese esqueleto común recibe un nombre, que es ciclopentano peridrofenantreno. ¿Sí? Esa es la estructura básica de los esteroides. Se llama ciclopentano peridrofenantreno. Ya regresando del receso, porque pues el tiempo no nos va a dar para hacerlo el día de hoy, vamos a ver cómo es esa estructura del ciclopentano peridrofenantreno. Es una sola palabra, sí. Y básicamente son cuatro estructuras cíclicas que se unen entre sí con dos grupos metil también, eh, y todos, absolutamente todos los esteroides, sin excepción alguna, tienen esa estructura. De hecho, acuérdense que cada grupo tiene una estructura que lo caracteriza. Entonces, esa es la estructura que caracteriza a todos los esteroides. Entonces, bueno, tenemos ya para el regreso del receso estas sustancias para verlas, para analizarlas, para conocerlas, ¿cierto? Entonces hablaremos de todas ellas, del colesterol, de esas hormonas, pero no desde la función física, ¿no? No vamos a hablar de los caracteres secundarios producto de las hormonas, sino que vamos a hablar es de cómo es la estructura de la testosterona, cómo es la estructura de la androsterona, de los estrógenos, ¿sí? Desde el punto de vista químico y pues podemos mencionar algunos aspectos desde el punto de vista biológico, porque pues son compuestos de interés biológico. Pero lo que nos interesa es su estructura desde la química. Bueno, chicos, entonces con esta parte terminamos nuestra clase de hoy.
Nos volvemos a encontrar después del receso en clase de química. Entonces espero que descansen. Obviamente los sábados nos vemos en pre-ICFES. Ya les dije que el pre-ICFES no tiene receso. Entonces nos vamos a encontrar los dos sábados, eso sí, en el pre-ICFES. Y por lo demás, pues espero que descansen, que tengan una excelente semana, que compartan con sus familias, que tengan tiempito para ustedes y nos encontramos nuevamente después del 13 de octubre. Dios los bendiga. Chao, chicos.